Bienvenidos de nuevo a este programa que hoy cumple su segunda emisión. Antes de comenzar con nuestros invitados, a presentárselos y a que sean ellos los que protagonicen este programa, quería invitarles, para que se vayan metiendo un poco en materia, quería invitarles a recordar en su etapa escolar, quizás les hablaran, cuando hablaban de los sabios de la antigüedad, de Platón, de Pitágoras, de Aristóteles, de Plinio, y quizás hablando de esos sabios les comentaran algo referente a una llamada teoría de la armonía de las esferas. Verán, la teoría de la armonía de las esferas lo que plantea a grandes rasgos es que el universo contiene una armonía en sí mismo, por la cual las distancias entre los cuerpos celestes, incluso su movimiento, todo ello está regulado por proporciones musicales. Esas proporciones musicales que rigen el universo, las leyes del universo, Pitágoras las entendía que provenían del movimiento propio de los planetas. De hecho, para Pitágoras, que es digamos que de donde parte esa teoría, los planetas en su movimiento, y el Sol y la Luna incluso, producían en su revolución orbital un sonido que él denominaba un único zumbido, porque era único, específico de cada planeta. Pitágoras también pensaba que las cualidades propias de la vida en nuestro planeta, la Tierra, reflejaban en cierta medida ciertas modalidades de los sonidos celestiales, evidentemente no audibles para nosotros los mortales. Tras Pitágoras, más adelante en el tiempo, Kepler, en la armonía de los mundos, planteaba algo parecido a lo que comentaba Pitágoras. Kepler lo que nos decía es que los planetas, en su orbitar alrededor del Sol, tenían una tonalidad, un tono musical específico. Es más, Kepler decía, o pensaba, creía él, que podía llegar un momento, que no eran en muchas ocasiones, en la que todos esos planetas se conjugasen en una armonía celestial. Para Kepler, evidentemente, eso solo había ocurrido una vez en toda la historia del universo, y es en el momento de la creación. Tras Kepler tenemos, por ejemplo, a Gustav Holst, que es un poco conocido por las personas que no estamos metidas en el mundo de la música, ¿verdad? Un compositor que creó una sinfonía, una suite de 7 tiempos, uno por cada planeta, que denominó Los planetas, precisamente. Se basó en esas programaciones musicales, en esas sintonías que relacionaban bastante con la distancia de los planetas a la Tierra, en este caso. Tras Gustav Holst tenemos también como ejemplos de esas sintonías universales, de esa relación de la música con el universo, tenemos el ejemplo de la sonda Voyager. La sonda Voyager de la NASA ha grabado, ha recopilado para nosotros los sonidos de nuestros planetas. De hecho, mientras yo hablo, están ustedes escuchando cómo suena Neptuno, aunque les parezca mentira. Realmente no es magia, no es esoterismo, no es ninguna cosa extraña, sino es simplemente cómo las partículas electromagnéticas del viento solar impactan con la magnetosfera del planeta y producen música. Dirán, Tristán, ¿para qué nos estás contando todo esto? Pues verán, es muy sencillo. Quédense solo con esta idea, solo esta idea, y ya me daré por satisfecho. El universo entero, todos los planetas, los seres, los objetos que lo pueblan, son música. Y para comprobarlo, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Nuestros invitados de hoy son el grupo Resonando. Cuando queráis.
Muy bien. Muchas gracias, amigos. Rafael Castro, Buenas Carmen tardes. Horno, buenas tardes. Muy buenas. Bienvenidos a este vuestro teatro mágico del Lobo Estepario. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un momento mágico, relajante, maravilloso. Parece, Gracias. ¿verdad? Bien, nos vamos a ir de aquí, no vamos a hacer el programa ya porque la verdad que ha sido muy bonito. Muy bonito porque de verdad que se conecta con esos sonidos del universo que parece que todos llevamos dentro de nosotros, ¿no? Rafael, no sé si estudiaste magisterio. Sí, estudié ¿Estudiaste magisterio por humanidades, además, Ujú. que es una especialidad que ya desapareció, pero que iba también muy encaminada a las cuestiones humanísticas, de filosofía, de sonido, de bellas artes, entre comillas. Sí, porque además eres escritor, poeta, he visto por ahí, ¿no? Músico, evidentemente musicoterapeuta, mejor dicho, para ti, ¿no? Sí, yo también he cursado estudios musicales oficiales, es decir, parece que cuando estás haciendo este tipo de música, si no tienes una formación académica, dogmática, de armonías, contrapuntos y este tipo de cuestiones, no eres músico y entonces mucho menos puedes ser musicoterapeuta. Entonces yo comencé mis pasos artísticos y musicales a través de un conservatorio y de estudios musicales reglados, que le llaman, oficiales y demás, pero llega un punto en el que de alguna manera el cuerpo te pide algo distinto. O sea, aquello es como muy encorsetado, muy metido en unas directrices que no te puedes mover, que no puedes saltarte determinadas normas, y aquí la libertad es total. O sea, aquí no hay normas. Hay creatividad. Pero siempre suena bien, porque siempre eres tú el que estás tocando. Entonces esa involución de tú con ellos y ellos contigo es algo que, por ejemplo, en la música clásica muchas veces no se da. Y es la parte mágica que tiene este tipo de sonidos. A lo mejor en la música clásica se daba en los creadores de las... Y se daba en a lo mejor otros tiempos que tenían otras afinaciones, otras sonoridades, otros instrumentos. No es lo mismo la instrumentación que había en la Edad Media que la que hay ahora, ni es la misma la que hay en Europa que, por ejemplo, la que hay en China, Japón, Vietnam. Eso entraremos luego a comentarlo porque he leído por ahí algunas cosas tuyas respecto a los instrumentos modernos occidentales que quiero que me comentes también. Carmen, Rapsoda, te he escuchado, con los poemas o los pensamientos, las reflexiones de Rafael. Sí. Maestra en terapias vibracionales, ya nos explicarás qué es eso. Maestra de Reiki. Bueno. Master Teacher en Magnify Healing. Muy bien, que también nos explicarás. También nos explicaré lo que es. Bueno, yo empiezo también con el Qigong hace tiempo, cuando bueno, pues nuestra hija tenía un añito, empezamos un poco con el Qigong, que son unos ejercicios chinos que vienen para trabajar la energía interna. A raíz de eso, bueno, pues también voy descubriendo lo que es el Reiki, que es trabajar con la energía, canalizar la energía, pues para equilibrarte a ti misma, a los demás, a tu entorno, cuando tenemos niños pequeños. Y bueno, pues descubro que eso me sirve a nivel personal, que lo puedo aplicar diariamente, continúo con ese camino. Me gusta recitar y sigo trabajando pues con eso, con terapias vibracionales. Magnify Healing es otro tipo de terapias con unos ejercicios diferentes. Y bueno, pues voy empezando por ahí. Y un día, pues bueno, llega a nuestra vida los cuencos. Empezamos con uno, fuimos recopilando más cuencos, cada uno de la familia tiene el suyo personal. Y en casa empezamos a hacer los conciertos, ¿no? Cada uno tenía su cuenco en la mesa del salón y cada uno tocaba el suyo, el del otro. Y empezamos con uno, esta es una pequeña muestra de los que tenemos ahora. Y bueno, pues vamos introduciéndonos en este mundo del sonido y aplicándolo un poco a todo, ¿no? A las meditaciones guiadas, porque bueno, creo que has experimentado, ¿no? La calma y la paz que se experimenta. Antes de estar aquí con ustedes, he estado en el centro que dirigen Carmen y Rafael y me han dado un gongazo, que llaman ellos, ¿no? Sí. Que lo tienen aquí además el gong, y les puedo asegurar que se experimenta una sensación vibracional, una energía muy bonita e impresionante. Kuan Yin Center, ¿no? ¿Se llama? Kuan Yin Center. Que está en Montpeón Motos 20. Exacto. Kuan Yin Center es realmente, o el centro de Kuan Yin,
es un remanso de paz donde podemos estar tranquilamente sin necesidad de tener que hacer nada y sin tener que ir profesamente a una terapia, sino que hay gente que sencillamente pues, tiene una crisis o tiene un X y ¿dónde voy? Me voy al Kuan Yin Center a estar tranquilo un rato. He visto los cojines de Zazen y daban unas ganas de sentarse. De sentarse a respirar. Sí, sí, sí. Y lo fantástico de la gente cuando viene, sobre todo, es que no tienen ganas de irse, lo cual es señal de que la gente está allí de una manera armoniosa, pero sin forzar nada, simplemente estoy bien conmigo, estoy tranquilamente y ya está. Cuando uno quiere, pues se va. Hombre, si son las 11 de la noche, le invitamos a que se vaya. Pero evidentemente la gente viene y no tiene prisa para irse, ni tienen que venir a una terapia, vienen a verte, a saludarte. Hay quien viene a terapia, evidentemente, pero no tiene por qué ser el objetivo es profeso el tener que ir allí a una determinada cuestión. ¿Qué os iba a comentar? Hemos hablado, cuando he hecho la introducción, hablaba de música, de sonido, de zumbido, de tonos musicales. ¿Creéis que las personas, los individuos, individualmente las personas, igual que tenemos un ADN que nos identifica, igual que tenemos una huella dactilar, o por el iris se nos puede identificar, ¿creéis que se nos puede identificar por una vibración única que nos describa o que vibre con nosotros, que armonice con nosotros? ¿A cada individuo? Sí. O a lo mejor vamos por especies como el género humano. Yo iría por especies, es decir, los seres humanos tienen una vibración, los animales a lo mejor determinadas razas, determinadas especies van teniendo diferentes, porque eso también va un poco en sintonía con el tamaño de cada animal, de la cantidad de energía que fluctúa por él. Digamos que cada persona y cada animal, cuanto más complejo, más aún, tiene una serie de órganos y cada órgano en sí mismo, igual que decía Pitágoras con los planetas, cada órgano en sí mismo tiene un sonido. ¿Cada órgano? Claro, de manera que el cuerpo en realidad lo que es una gran orquesta llena de montones de músicos y todos tienen que sonar de una manera armoniosa. De tal manera que se puede decir que una enfermedad no es más que un músico que desafina la orquesta. Claro, al desafinar ese van desafinando los demás. Salvo porque ahí ya entramos en el terreno ese que comentáis vosotros, que os gusta mucho de la terapia y de la sanación, ¿no? A través del sonido, la vibración, ¿no, Carmen? Sí, porque bueno, cada órgano somos átomos, moléculas, en vibración constantemente, ¿no? Igual que los planetas tienen su frecuencia, pues bueno, pues nuestros órganos también. Entonces, cuando tocamos pues bueno, los cuencos o cualquiera de estos sonidos, afectan, llegan directamente al cuerpo. Has comprobado que la mente se para y llegan directamente al cuerpo. Cuando alguien sale de un concierto o sale de un baño de sonido, sale, según sus palabras, como flotando, sale relajado, sale diferente, percibe diferente. Cuando luego nos van contando anécdotas, a lo mejor reaccionan de manera diferente, ¿no? Algo que les había pasado antes en su vida diaria, en su trabajo, oye, pues he reaccionado más calmado, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente si nosotros estamos bien, si nuestros hemisferios cerebrales están equilibrados, nuestro propio cuerpo es capaz de segregar endorfinas, es capaz de ir regulándose, o por lo menos ir manteniendo, ¿no? Ir quitando ese estrés que nos provoca tantas cosas, tantos problemas. Si conseguimos quitar ese estrés en sangre, si conseguimos estar relajados, estamos mucho mejor. De hecho, hay hospitales donde se trabaja el Reiki, donde se está trabajando la meditación, el doctor Chopra trabaja con la meditación, el doctor Mario Alonso Puig también está trabajando con la meditación, o sea, no solo el sonido, sino la meditación nos ayuda a equilibrarnos. Eso no quiere decir que no necesitemos otro tipo de cosas, o si vamos al médico tengamos que ir. Sí, eso siempre lo vamos a recomendar. Eso siempre, evidentemente. Lo que ocurre es que si nos ayuda a estar mejor, nosotros reaccionamos mejor, nuestras defensas están más altas, somos más capaces. Muchas veces simplemente lo que tenemos que hacer es coger todo el sistema nervioso que tenemos destrozadito el pobre, en esta sociedad y sencillamente es relajarlo. No es sedarlo, ni es ponerle ninguna cosa extraña, ni es hacerle nada raro, simplemente es relajarlo, es decir, ponerlo en una frecuencia acorde a la de su cuerpo, no acorde a lo que nos están imponiendo o influyendo fuera. Con lo cual, en ese momento que tú encuentras tu equilibrio en tu sistema nervioso con todo tu organismo, no es que tu cuerpo sane, es que tu cuerpo se queda como es originalmente, y originalmente ningún cuerpo está enfermo.
con lo cual vuelves a sonar, es decir, resuenas como originalmente, sin ningún problema, sin ninguna patología, y simplemente lo que hemos hecho ha sido relajar todo el cuerpo. Realmente es como en el Zen se plantea la mente simiesca que comentábamos viniendo hacia aquí. Claro. Es paralizarla un poco, o más que nada que no esté dominando, porque el sistema nervioso al fin y al cabo depende de la mente, ¿no? La mente que es ese monstruo prácticamente que lo tenemos aquí ensalzado en la sociedad occidental, ¿no? Pero que... Sí, pero en medicina china, por ejemplo, el cerebro no existe. Es una forma diferente de ver el mundo. O sea, el cerebro depende del cuerpo, no el cuerpo del cerebro. O sea, es un órgano más. No, directamente no existe. ¿No existe? O sea, en la medicina china no existe el sistema nervioso. Es una parte de la energía del riñón. Con lo cual, el cerebro a los chinos, hasta cierto punto, les da lo mismo. No tiene la importancia que le damos en Europa o en la parte esta occidental, entre comillas, desarrollada y civilizada. Luego hay autores como Eckhart Tolle que lo que te dicen es, no es que haya que parar los pensamientos vienen, tenemos que dejarlos pasar y buscar esos espacios que hay entre un pensamiento y otro, ese momento vacío, ese vacío que hay entre una nota y otra, ese silencio que hay cuando vas andando y de repente estás en la naturaleza y se hace el sonido, ¿no? Y deja de sonar un pájaro, hay silencio y vuelve a salir, ¿no? Es buscar esos espacios en calma, estar centrados. Los pensamientos tienen que venir, tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? No podemos pararlos, pero sí aquietarlos, dejar que vengan los que tienen que venir, no darles más importancia y prestarles la justa, ¿no? Y buscar ese espacio vacío, ese espacio intermedio entre una cosa y otra. Yo me estoy acordando, hay una anécdota en Calcena, en plena Sierra del Moncayo. Yo estuve tocando con una flauta nativa americana de las nuestras y en un instante me estuve dando cuenta que había un pájaro que cantaba a la vez que yo y se callaba a la vez que yo. Pero en ese momento no puedes tener una idea. Porque si tú tienes una melodía predeterminada, preparada y preconcebida, no disfrutas de darte cuenta que estás fundido tú con la naturaleza y la naturaleza te responde. Entonces, ¿te dejas llevar? O sea, claro. Realmente cuando estáis tocando, cuando no tú hay tocas partitura, la flauta, no hay partitura, o sea, os dejáis llevar. No hay orden. Fluís. Tal cual. Fluís. Depende del entorno, de la sala, de la gente, del lugar, de la estación del año. No se toca igual en enero que en julio. Pero para eso hay que estar muy conectado con uno mismo, ¿no? Bueno, pero estamos en ello. Estamos en ello. Es la idea, estar en camino y estar constantemente en un continuo trabajo y en un continuo autoconocimiento de uno mismo conforme vas metiéndote en esta dinámica. Se trata también de empezar, ¿no? A ver si decimos, es que hasta que no esté lo suficientemente preparado no voy a poder tocar un cuenco. No lo harías nunca, ¿no? No lo harías nunca. Se trata de coger uno y empezar a practicar, porque el cuenco te ayuda a darte cuenta de cosas. Los tibetanos dicen, los llaman cuencos cantores, y los cuencos cantan. El hecho de tocar un cuenco te hace estar consciente de la presión con la que tocas el cuenco. Si lo haces muy rápido, vibra. Chirría. Chirría, te dice, no estás en lo que estás, ¿no? A veces decimos que el cuenco está enfadado porque no resuena o no lo haces sonar y es porque no estás calmado tú. Entonces, te ayuda a decir, vale, hoy no está cantando, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues respiras, te centras y dices, bueno, y entonces juegas con él, ¿no? Realmente estás jugando contigo mismo. Nos hace de espejo, nos ayuda a darnos cuenta. Cuando él está enfadado dices, hoy no estoy yo fino, hoy no estoy calmado. Te ayuda a calmarte porque empiezas a concentrarte en cómo lo hago, en a ver si lo hago sonar y te va relajando, tú vas relajando al cuenco y te va ayudando. Entonces, se puede empezar con uno para jugar, para practicar y notar las diferencias. Lo más cómodo es cuando viene la gente y te dice, es que este cuenco me suena mal. ¿Y por qué te suena mal? Es que el cuenco está mal hecho. No, vamos a ver, cada cuenco es un mundo. Tú tienes que indagar qué le pasa. No lo está diciendo por el mío. No, digo que en lo general. han colocado ahí porque por han ahí. hecho una operación que lo llaman bautizarlo, ¿no? Sí, bueno. Se llama bautizo porque es como una iniciación a conocer más compañeros. Más Nada más, no tiene mezclarse ninguna dentro connotación. de la vibración. Luego se va a sentir solito al ir a casa otra vez, ¿no? Tendrás que comprarte otro. Habrá que comprar otro. Yo cuando la gente viene a los conciertos y dice, me quiero comprar un cuenco, yo les digo, mira, yo empecé con uno. ¿Sabes? Y tienes toda una familia numerosa ya. Entonces, claro, cuando compras un cuenco, esto es como comer pipas. Empiezas y siempre van saliendo nuevos. Tú has hablado de que los monjes tibetanos, que los llaman cuencos cantores y demás, pero yo había leído por ahí
que no sé si será cierto, porque claro, se cuentan muchas leyendas y muchas historias sobre los cuencos. Vosotros que habréis investigado más, evidentemente tendréis más razón para hablar sobre ellos. Yo había leído que una de las leyendas que se cuenta es que realmente los monjes o los tibetanos en general, para ocultar sus propiedades, las propiedades de los cuencos de los chinos, para que no se los requisasen o los eliminasen, porque claro, todo lo que es cultural, evidentemente, hay que eliminarlo, como comentábamos. Sí. Pues decían que simplemente eran cuencos para comer, ¿no? Eran cuencos para comer y que no, eso no era para tocar, ni para sanar, ni para nada. Otra de las leyendas dice que cayó un meteorito que estaba compuesto de los metales que en principio se dice que están compuestos los cuencos, ¿no? Que son 7 metales, creo. Entre 5 y 7. Sí, otros dicen que también se puede hacer de 9, etcétera, ¿no? Pero de los 7 metales, ese meteorito, entonces los cuencos que se fabricaron con ese meteorito, pues a las mujeres embarazadas les ayudaban a tener mejores partos, etcétera. De hecho, decían que a lo mejor era porque había una mezcla adecuada de esos, en la comida, claro, se filtraban partículas de esos oligoelementos, etcétera, ¿no? Hombre, en principio los cuencos se hacían de 5 minerales, luego se hicieron de 7. La verdadera historia yo creo que no la sabremos nunca, porque en cada monasterio se hacía un poco con cantidades a criterio de cada monasterio. Pero sí que es verdad que antiguamente se creía que el sistema solar constaba de 5 planetas y cada planeta tenía un metal. Luego se fue descubriendo que había un sexto, que había un séptimo, por eso ya no se hacía con 5, se hacía con 7. Pero va según, un poco en función de cómo los mismos monjes iban comprobando, cómo iban descubriendo el espacio, cómo iban descubriendo lo que es la astronomía y cómo iban descubriendo que la cosa evoluciona. La idea de los 7 minerales o de los 5 minerales es un poco reproducir el sonido de las 7 esferas, de los 7 planetas en un solo cuenco. Claro, si tú tienes 7 metales que corresponden a la vibración de los 7 planetas y los tienes en un solo cuenco, los 7 metales están sonando a la vez. Luego lo que tienes es un sistema solar metido en un cuenco. Con lo cual, en cuanto suene aquello, el sistema solar entero se pone en marcha. Resonando contigo. Y tú con él. Y hombre, los cuencos nos ayudan a relajarnos. Entramos en un estado de relajación, bueno, importante. Y realmente para el hecho de las mujeres cuando estamos embarazadas y cuando vamos a dar a luz, el hecho de estar relajadas y de tener nuestro sistema relajado y sin estrés es muy importante, y yo doy fe de ello, y porque mis partos han sido, bueno, pues bastante bonitos, porque ya trabajaba con cosas de relajación y con meditaciones y con Reiki. Y entonces, bueno, pues en ese momento no tenía los cuencos, pero sí sé de los efectos de la relajación y de la meditación, con lo cual el tocar un cuenco, bueno, a los niños pequeños les encanta, porque cuando empezamos nuestro pequeño era más pequeño y le encanta. O sea, de hecho él lo tocaba, tiene el suyo, los dos tienen el suyo. A lo mejor esa relajación también venía bien para las parejas que quieren quedarse embarazadas y que no lo logran porque la mujer a lo mejor no se relaja, ¿no? Si es por un problema de estrés, seguro. Seguro. Claro, bueno, entonces vosotros hacéis terapias de sanación que colocáis a una persona, ¿no?, tumbada y la envolvéis en sonido. Bueno, nosotros en principio hacemos terapias de sonido. De sanación ya me parece un término un poco... Pero sí que hacemos terapias con sonido y de sonido, de manera que lo que intentamos es lo que te decía antes, fundamentalmente que la gente se relaje, que entre en una dinámica y en una vibración armoniosa y amorosa consigo misma. Esto se puede conseguir bien en un concierto de un grupo, de un colectivo, sean conocidos o no, pero en cualquier caso no muy numeroso, para que podamos realmente tener un contacto directo casi persona por persona, o bien hacer sesiones individuales de todos los cuencos que hay aquí, todos para ti solo. Evidentemente la sensación vibracional es mucho más intensa y evidentemente la reacción del cuerpo también es mucho más notoria. Todo depende un poco de la capacidad de la persona que tenga para meterse en este tipo de dinámicas. Claro, no es lo mismo estar solo que estar con 15, asusta menos. Hemos tenido gente a la que le hemos hecho un baño de sonido, que consiste, lo que decías, en estar tumbado. Estos cuencos, en vez de estar así, están puestos alrededor de la persona que está como tumbada. Si fuera un donut. Entonces, claro, los cuencos emiten ondas, emiten sonido en forma de ondas. Claro, tú estás ahí tumbadito y recibes ondas por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, y estás ahí en medio. Cuando se termina el baño de sonido,
que le decimos a la gente que tarda un poquito en volver de ese estado de relajación, y luego pues tienes un tiempo para levantarte, asimilarte, que no se vaya a hacer compras o a ir corriendo porque no van a poder. No puede. Y efectivamente nos confirman eso, que después de un baño dice, bueno, pues llegar a mi casa me costó a lo mejor vivir cerca, ¿no? Me costó pues media hora porque iba paseando, dormí, pues bueno, como nunca, la relajación me duró pues un día, una semana, iba como flotando, ¿no? Es lo que decíamos, cuando estamos relajados nuestro propio cuerpo Recupera su ritmo. recupera su ritmo, tiene su propia farmacia. Claro. Hay veces entonces... que, claro, nosotros no prohibimos, es decir, no le dices a nadie, no puedes hacer esto después. Tú te levantas y te vas corriendo, Pero sí que hemos tenido también experiencias de gente que dice, bueno, yo me voy, y se van de aquí a la puerta del Quan Yin Center, que son 5 metros. Y ahí dicen, me tengo que voy a sentar un poquito aquí en la silla, que voy muy deprisa. Entonces, no se prohíbe nada, es que sencillamente tu cuerpo te va a parar, y te va a decir dónde vas, chalao. Y te quedas ahí reposando tranquilamente. Van a ver ustedes ahora una experiencia muy interesante, porque en un cuenco que hemos llenado ahora mismo del grifo del lavabo de ahí, de los estudios, Con su cal y su cloro. con y su cal, sí, lejía. y la calidad del agua de Zaragoza, que todos conocemos bien, pues Carmen va a hacer una experiencia de hacer hervir el agua, que se suele decir. Vamos a dejar que se vaya acercando, porque hay que hacerlo con cuidado, y van a ver ustedes lo que se logra solo con el sonido. Que conste que el cuenco no tiene ninguna pila ni ninguna resistencia. Simplemente es un cuenco metálico. Es que desde aquí se escuchaba y todo el bullir del agua. Cuantas más veces lo haces, el agua se va regenerando y se va limpiando más, con lo cual salta antes. Y además salta más. Y es señal de que cada vez el agua está más limpia, más cristalina, más sana. O sea que esa maniobra se puede hacer para limpiar ese agua, para purificarla. Para purificar todo el agua. Todo el agua que está sometida de alguna manera a esa vibración está encontrando ese equilibrio. 3/4 partes de nuestro cuerpo son agua. Que por cierto tenéis aquí colocadas una serie de botellas de agua, que Claro. ya nos vais a explicar vosotros para qué es esto. Nosotros, tanto en nuestros conciertos como en algunas de nuestras terapias, lo que hacemos es poner botellas. ¿Por qué? Porque ese agua se impregna de alguna forma de la energía vibracional que tienen todos esos cuencos durante todo ese concierto. Con lo cual lo que te estás llevando es vamos a decir, la energía vibracional del sonido de todo ese pasaje que te has oído, te lo llevas embotellado en lo más universal que hay en este planeta, que es el agua. De tal manera que si tú eso lo utilizas como agua madre, como se hace con el kéfir, por ejemplo, mientras vayas regenerando ese agua, vas creando más agua armoniosa. Y por mucha armonía que le metas al mundo, siempre viene bien. Lo que no se puede hacer es, como alguna persona que ha ido a su centro, llevar la garrafa de 8 litros. Vamos a... La verdad. Sí que se puede, porque pero... eso te está demostrando que a esa persona efectivamente le ha funcionado. Le ha funcionado y quiere más. Sí, la esa verdad, es una sí, anécdota. Entregamos en uno de los conciertos una botellita de esas pequeñas y al siguiente que vino dice, ¿puedo traer la que he traído yo? Y la trajo más grande. Evidentemente lo que he dicho yo era una broma. La realidad era eso, una botella de litro y medio, ¿verdad? No, era una de 5. De 5, al final sí, o sea, pues he acertado. Sí, la trajo. Pero también hay quien ha utilizado este agua, por ejemplo, para hacerle un arroz de conejo y su familia le ha dicho que está divina de la muerte la comida hoy y no había hecho nada diferente más que el agua. Más que eso. Entonces es cuestión de probar con el agua o exponerle algún sonido armónico, como puedan ser cuencos o otro tipo. Alguien que hace estudios con el sonido es Masaru Emoto. Masaru Emoto es un japonés que además vino aquí para la Expo, el año de antes de la Expo. Perdona, sí, parece que hay que decirlo para justificar que es una cosa científica. Me refiero que no es ningún chalao, es un físico, licenciado en físicas, con lo cual sabe lo que está trabajando. Es lo que comentabas un poco antes, en el momento en que te pones ya el título oficial y demás, ya parece que puedes hacer... ¿no? Bueno, pues, sí, pero nos ayudan. Sí. Entonces él lo que hace es que coge agua expuesta a canciones, a sonidos, a palabras, coge gotitas de agua, las pone en placas Petri, las congela. En internet hay mucha información sobre Masaru Emoto.
y conforme se van descongelando va haciendo las fotos a los cristales que salen, que son diferentes a si está escuchando la música de las 4 estaciones de Vivaldi. Dentro de ese mismo, por ejemplo, en cada una de las partes es diferente los cristales que se forman, con lo cual, bueno, pues él ha investigado todo este tipo de sonidos, se queda reflejado en las fotografías, además en el experimento, ¿no?, de hervir el agua, con lo cual, bueno, si las palabras tienen su frecuencia, su sonido y nosotros somos agua, pues es importante, ¿no?, tener en cuenta lo que escuchamos, lo que hablamos lo que y lo que decimos. Sí, bueno, el poder de la palabra yo creo que es un poder que siempre se ha dicho que está ahí, ¿no?, que existe. Pero claro, la palabra también es, al fin y al cabo, vibración, es que vibración. Volvemos siempre a lo mismo vuestro, ¿no? Es vibración, es sonido. Mario Alonso Puig en sus conferencias también habla del poder de la palabra, de cómo las palabras nos pueden influir, pueden hacernos creer pues mejores o peores, lo importante que es y cómo las emociones van segregando más sustancias en nuestro cuerpo, ¿no? Y con las palabras el canto, y tenemos ahí pues eso, el ejemplo del gregoriano, de la polifonía religiosa. Tú fíjate que todas las grandes religiones, casi ninguna nace en ninguno de los idiomas que se habla actualmente. No hay ninguna religión que haya nacido del español, ni en francés, ni en alemán. Todas están en latín, en griego, en hebreo, japonés, chino, que son idiomas que Masaru Emoto también ha trabajado. He descubierto que son idiomas que ellos en su conjunto ya de por sí tienen vibracionalmente una capacidad mucho más potente que el resto de idiomas que se han ido evolucionando. Claro, el español, el francés, el italiano, son idiomas que vienen del latín, sí, pero el latín tiene mucha más fuerza. Son lenguas ya pervertidas, se han corrompido. De hecho, el gregoriano se canta en latín. Si tú lo cantas en español, que hay corales que lo hacen, hay corales que han cogido canciones, piezas clásicas de gregoriano, las han adaptado al solfeo, a la música occidental, y las han cantado en castellano para que la gente sepa lo que cantas. Y no tiene el mismo empaque y la misma fuerza vibracional el sonido que oírlo en latín, cantado con la técnica clásica, aunque no sepas lo que están diciendo. Y lo mismo estamos hablando del canto sufi. Lo mismo. Lo mismo de cuando hacemos una meditación, pues lo que son los mantras. El sonido. Claro, los sutras japoneses. En la cultura zen todavía se siguen cantando los sutras en japonés antiguo. Y es porque la potencia vibracional que tienen, aunque tú no sepas qué están diciendo, vibracionalmente aquello te llega a algo. Y aquello lo sientes y aquello lo vives. Y es porque la energía vibracional que tiene aquello que te están recitando tiene muchísima fuerza. En Can Benet Vives, que está aquí en Cataluña, es un centro de desarrollo humano que lleva el doctor en antropología Chema Ferigla. Hace cada 2 años pues, un seminario que lo llama Músicas e Inconsciente, ¿no? Y él pues, dice que las músicas, las vibraciones, la música, el sonido, nos pueden llevar pues, a que salgan de nosotros pues, desde las emociones básicas, la ira, el miedo, la rabia, etcétera, hasta esos arquetipos junguianos que todos conocemos, ¿no?, del padre, de la sombra, etcétera, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí, yo por ejemplo, entre otras muchas cosas, dentro de todo este abanico inmenso que hay, dentro de los cursos de canto de armónicos, que simplemente trabajas con lo que es tu garganta, con algo tan sencillo como tu garganta que lleva toda la vida contigo, que no hay que comprar ningún instrumento porque ya viene de serie, es un ahorro, no hay que afinarlo porque también viene afinado, es una ventaja. En el momento en el que tú consigues liberar tu garganta, salen tremendas emociones y tremendos sentimientos y te sientes mucho más liberado en el momento en el que tú eres capaz de poder expresar realmente lo que quieres cuando quieres. Si nos puedes hacer una demostración. ¿De qué? ¿De canto de armónico? De canto armónico. Porque yo sinceramente antes de empezar el programa lo he escuchado, no había escuchado nunca algo semejante y ha sido una sensación muy placentera. Cojo la nota con el cuenco. El canto de armónicos es una práctica que viene originalmente de Mongolia, de los pastores de la estepa mongola, donde nadie va al conservatorio, nadie estudia música y simplemente se dedican a cantar. Y entonces lo que hacen es coger una nota, como es esa, y se relajan.
indefinidamente, mientras las ovejas pastan en el campo, el pastor se relaja tranquilamente y disfruta de su voz, no tiene que llevar ningún instrumento. Sin embargo, trabajar la voz supone hacer lo que he hecho yo, es decir, no hay que saber música, no hay que tener oído musical, hay que soltar la garganta. Y eso a veces da mucho miedo. Pero no es porque no sepas música, es porque emocionalmente nos han enseñado que eso está mal. Hay que contener las emociones. Hay que saber música y hay que contener las emociones. No puedes tocar delante del público y llorar y emocionarte. Tú sales a tocar y los demás a disfrutar. Y eso es un tremendo error. Porque si el público ve que tú disfrutas, ellos participan del disfrute que tú estés haciendo. Y es una simbiosis. El público y yo somos una unidad. Es lo que tiene el sonido. Muy bonito. Y eso hay que intentar enseñárselo a la gente de los conservatorios. Me parece que va a ser difícil. Pero hay que intentarlo. Sí, Salga usted al sí. escenario, toque y si se emociona, se emociona. Si llora, llora. Pero eso es lo bonito. El descubrir que un músico tiene corazón, tiene sentimientos. Sería lo bonito en todos los ámbitos profesionales, además, creo yo, ¿no? Claro, pero la música es Porque realmente- vibración en sí misma. Claro. Ya es una vibración en estado puro. Entonces, más vibración que la música, Imposible. claro. Entonces, ahí ya tienes que empezar, porque esa es la base. A partir de ahí ya luego lo extrapolas a todo lo que quieras. Pero esa es la base. Si ya el músico es un clon y es un autómata, corre mucho, sí, pero no dice nada. Claro. Y eso pasa constantemente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un doctor, hay un oncólogo, el doctor Gaynor, que él trabaja con sus pacientes, además de con lo que tiene que darle normalmente. A veces les pone como ejercicio el trabajar con los cuencos o el trabajar con los armónicos, porque él ha estado investigando y él ha estado trabajando y descubriendo que el armónico de la voz humana es uno de los instrumentos más potentes para nosotros mismos, para estar bien, para estar equilibrados, para estar... Entonces, realmente conforme vas cantando y vas evolucionando con el canto de armónicos, echas la mirada atrás y dices, anda, pues sí que he cambiado, hago cosas que antes no hacía, me muevo de manera diferente, me siento más yo, ¿no? Ya no estás ahí pobrecito en esta sociedad, sino que nos sirve como crecimiento personal para nosotros mismos también. Que al el fin y al hecho de cabo es lo que queremos trabajarlo. trabajar todos. Cuando yo estudiaba canto de armónicos en Madrid, con mi amigo Néstor, decía, tener en cuenta que a partir de ahora, además de la garganta, una cosa que se abre son los oídos. Entonces vas a empezar a tener registros acústicos que no has oído en tu vida, con lo cual vas a ver la vida desde tus oídos de una forma distinta, con lo cual aprenderás a ver que el mundo no es como era, sino que es de una manera distinta, mejor, más armonioso. Y sí que es verdad que una vez que empiezas a cantar armónicos se te destapan los oídos, se te cae la cera emocional que digo yo y empiezas a oír muchos más registros, te molestan mucho más los gritos, te gustan mucho más los sonidos de la naturaleza y es ir evolucionando de alguna forma y volviendo a registros de cuando tú eras pequeño. Pues me acabas de contestar, perdón, una de las preguntas que tenía yo aquí para plantearte, que era eso, precisamente, si estábamos sordos a todos los sonidos, ¿no?, que nos rodean. Si el Muchas universo veces sí. está cantándonos, estamos sordos. Y realmente me has contestado ahora, pues eso, diciéndonos, Sí. además dándonos la solución, ¿no? Una forma es aprender armónicos. Claro, ten en cuenta que los oídos y la garganta están conectados. De alguna manera los otorrinolaringólogos, que son médicos, trabajan la garganta y trabajan los oídos. Luego, de alguna manera, hay una conexión entre los órganos que rodean la cabeza. Entonces, hay alguna conexión que podemos trabajarla y podemos ayudarnos sin necesidad de tener que hacer nada más que emitir un sonido. Yo no emito más que un sonido, no emito más. De hecho, por ejemplo, una cosa curiosa es que hay veces, cuando alguien que empieza a cantar armónicos y tú dices, pues no lo oigo, ¿qué es el armónico? Y es esa nota, fundamental y no oyes la musiquita que hay por encima. No, pues está sonando ahí. Y cuando de repente empiezas a escucharla dices, ah, ¿eso tú lo estabas escuchando ya antes? Sí. ¿Ha estado todo el rato esa música ahí? Sí. Yo no la escuchaba. Bueno, o sea, se te van destapando y de repente dices, bueno, la cantidad de cosas que puede haber por ahí de las que no soy consciente. Entonces, eso a mí la primera vez, cuando descubrí los armónicos, me impactó. Y bueno, pues hay gente que a lo mejor vamos a los conciertos y nos lo confirma, ¿no? Y dijo, es que la primera vez que
que empiezas a oír a lo mejor a Rafa cantar y no oyes nada y de repente oyes eso y dices, ostras. Doy fe porque en el centro suyo hemos hecho la prueba, yo no sabía lo que era un armónico ni sabía nada. Y ha empezado Rafa por ahí por su cuenta a cantar y me decía Carmen, ¿escuchas los dos sonidos, la flauta? Y yo decía, flauta, yo no escucho nada. Solo oía la voz, un solo tono. Y de repente ya cuando ya he cerrado los ojos y he interiorizado un poco y me he centrado, a lo mejor me he puesto más en mi sitio, en mi lugar, ¿no? Pues empiezo a escuchar una flauta muy suave y me queda alucinado. A mí me pasó también la primera vez cuando me vi. Hay un coro en Madrid de mi amigo Francisco Lumbreras, que también es un gran cantante de armónicos. Hay un coro que es un coro de armónicos, es decir, es un coro que se reúnen para cantar armónicos. Y como coro que es, pues tuvo la anécdota de que hubo un señor jubilado, mayor, pues 65, 70 años, que se apuntó porque era un coro. Y el hombre estuvo cantando con aquella gente y cantando y cantando. Y al cabo de varios meses, o sea, 6, 7, 8 meses, en uno de aquellos cantos se le ocurre decir, para. ¿No oís una flauta? Sí, claro, son los armónicos. Es que eso no estaba antes. Sí, no, eso ha estado siempre. Es que yo no lo he oído. Ah, tú no lo has oído. Pues bienvenido. Pero estaba siempre. Sí. Entonces, fíjate la cantidad de sonidos que nos podemos estar perdiendo y que están aquí mismo. O sea, no hace falta irse el muy sonido lejos. de las esferas, el sonido de las hojas, el sonido de... Entonces, bueno, pues hay una última pregunta que te quería hacer también, que os quería hacer a los dos. Cuando habláis de los instrumentos y demás, me ha llamado la atención porque hablas de, yo veo los cuencos, veo la flauta americana, creo que es, ¿no? La que tú tocas. Pero claro, ¿por qué tenemos que irnos a instrumentos que parecen en nuestra sociedad, en la occidental, como exóticos, ¿no? Parece que dices, no, es que claro, tenemos que cogerlo de fuera, o tenemos que coger, no podemos coger la pandereta, unas castañuelas, que tú también tienes la guitarra, tocas la guitarra, Sí, ¿no? yo toco la guitarra. Yo toco la guitarra. Él es el músico. No, lo que pasa es que, de alguna forma, este tipo de instrumentos, nosotros o yo, los suelo llamar sonidos ancestrales, es decir, son sonidos que no buscan una melodía, no son para entretener, son para trabajar. Entonces, esto para un musicoterapeuta como nosotros es como a un fontanero una caja de herramientas. Es decir, hacen un sonido, sí, pero no tienen una función lúdica, no es para que la gente se divierta escuchándolo. Por eso nosotros no hacemos conciertos, hacemos sesiones de sonido, porque la gente no es que venga a divertirse, que también, pero de momento no se sientan, se tumban. Con lo cual ya empiezas a relajarte. Y la gente lo que queremos es que experimente la magia del sonido. Entonces cada concierto vuestro es casi distinto al anterior. Claro, todos los conciertos... mi amigo Francisco decía, todos los conciertos son como siempre, es decir, nunca iguales. Muy buena definición. De manera que, claro, decía, siempre él cuenta la anécdota de la gente me dice, esto hay que repetirlo. Yo le decía, esto no hay quien lo repita, porque no sabes el orden en el que has tocado, ni en el orden que has puesto los cuencos, has tocado cada cosa, ni... De tal manera que lo que intentamos hacer con esto no es, insisto, solamente esparcirnos y divertirnos, alimentar el ego de alguna manera, sino realmente meternos en nuestra energía, en nuestro sonido, en nuestra sonoridad. Para eso necesitas buscar herramientas, es decir, la llave inglesa, la llave de Allen, el martillo y el cortafríos, son todos estos, pero en sonido. Y trabajarnos. Y eso te tienes que ir a instrumentos muy ancestrales, instrumentos que en Europa nos los hemos cargado directamente, es decir, no hay instrumentos medievales, no quedan y nadie fabrica. Hoy en día una guitarra la conoce todo el mundo, pero una vihuela ya no la conoce todo el mundo. Una guitarra la puedes comprar por 300 euros, una vihuela no te bajará de los 4.000. Sí, claro, luthiers hay pocos. Porque claro, tienes que buscar un luthier concreto que te lo fabrique, que tenga un conocimiento suficiente, eso vale mucho dinero. Claro. Mientras que un cuenco es mucho más asequible, porque se siguen fabricando, sigue habiendo luthieres, sigue habiendo personas que siguen trabajando con la misma técnica de hace 4.000 años. Y lo mismo pasa con las flautas nativas americanas, con el shakuhachi, con el duduk, que hoy no hemos traído, pero también es una flauta armenia, que le pasa lo mismo. Son instrumentos que no son de ningún pueblo, vamos a llamarle desarrollado ni civilizado, europeo ni norteamericano, pero sí son de culturas muy
precolombinas, muy ancestrales, donde el sonido sí era muy importante y se ha mantenido. Estaban más avanzados al menos en eso. Claro, en Europa, por ejemplo, lo que sería ahora mismo un santur persa o un dulcimer, que son instrumentos que prácticamente no se conocen, son la antesala del piano. Pero la gente no los conoce, con lo cual es muy difícil encontrar uno. Todo el mundo se tira al piano porque viste mucho más. Un piano te decora medio salón y ya no te tienes que preocupar. Pero vibracionalmente el pianista nunca toca las cuerdas, con lo cual nunca toca el instrumento que está tocando. Contacto directo. Sin embargo, es el mejor instrumento del mundo, cuando realmente, vibracionalmente, yo diría que casi es el peor, porque nunca el músico toca con su piano en ningún sitio y nunca el músico toca su instrumento, toca las teclas, que tienen un mecanismo a través del cual llega a las cuerdas. O sea, un intermediario. O dos o tres. Están las teclas, los martillos, el arpa. Bueno, de todas formas, para quien nos quiera escuchar y para quien nos quiera, pues eso, en su casa, ¿no? Hacer esa relajación, esa terapia. Sí. Comentasteis que había mucha gente que decía, bueno, que es que Sí, si no estáis o si no puedo acudir. Esa es o una tal, de las anécdotas cuando que empezamos necesitábamos, ¿no? con los baños, o sea, con las sesiones de sonido, con los conciertos. Claro, la gente después de ver el experimento del agua y de los relajados que se quedaban decían, bueno, es que hasta que os volvamos a ver, hasta que vuelva a haber una sesión, ¿qué? Entonces, bueno, pues un poco a demanda de la gente que venía y, bueno, pues como la compañera aquella que volvió a traer agua para que se la volviera a quedar equilibrada, se nos ocurrió el enlatarlo, ¿no? el grabar el disco, porque ese disco sería lo más parecido a un concierto, a una sesión de sonido. No te llevas la vibración del gong in situ, en directo. Evidentemente. Pero vamos, sí que, bueno, pues la gente se pone ese disco, hay gente que se lo pone para dormir y dice que se relaja, que duerme mejor, hay gente que se lo pone para concentrarse, hay Habéis comentado gente... que hasta los niños, que les tranquiliza también para... Sí, hay gente que se lo pone para dormir, niños que se lo ponen para dormir, hay quien lo pone, igual que nosotros hemos puesto aquí el agua, igual que hemos puesto aquí la anécdota de alguien que nos compró el disco, que le decíamos, bueno, pues es que el sonido le afecta al agua. Tú prueba. Bueno, tú Nosotros prueba. siempre decimos, tú prueba. ¿Notas algo? No, no noto nada. Hasta que haya pasado el tiempo, un día viene y dice, tengo que contaros una cosa. ¿Ah, sí? ¿El qué? Bueno, pues es que yo solo bebo agua del grifo, ya ahí, y bueno, pues como yo trabajo, la relleno los fines de semana y luego... Y bueno, pues el otro día el agua la cogí del grifo y sabía fatal, malísima. ¿Y qué le pasará al agua? Pues si no, pues qué mala está. Y dice, hasta que me acordé que no le había puesto los cascos al agua. Y digo, ¿cómo? ¿Perdona? No, pues ella se lo pone cuando está en casa, pero como la relajaba y tenía que hacer, decía, bueno, pues yo voy a poner un Wallman, le pongo los auriculares y se los ponía a la botella de agua. Y digo, ah, y dice, pues no, que es que ese fin de semana, como me había ido por ahí de museos con mi sobrino y demás, no le había puesto la música al agua. Digo, Lo cual quiere decir que de alguna forma altera Algo el hay. no os sabor creáis del agua. nada y probar y experimentar. Y ya está, sí. Bueno, pues, queridos amigos, ha sido un placer estar con vosotros. La verdad es que nos hemos divertido, hemos disfrutado, hemos aprendido mucho. Igualmente. Por Rafa, estar aquí, Carmen, la oportunidad Juan que nos habéis dado. Gincerter en Monpeón Monpeón Motos Motos 20, 20. para que vaya allí la gente cuando quiera, Y si aunque no, solo sea a buscar el CD, que yo creo que merecerá la pena, y a aprender mucho de estas dos personas que tienen mucho que enseñarnos, la verdad que sí. Y para terminar, amigos, permítanme que les lea, también es de Hess como el otro día, pero no es El lobo estepario, es de Mian, que es una novela también muy de iniciación al crecimiento y al desarrollo personal. A ver si encuentro la página que tenía marcada. Le miro fijamente a los ojos. Hay muy poca gente que lo aguante bien. La mayoría se intranquiliza. Cuando quieras conseguir algo de una persona y veas que conserva toda su calma al mirarla, de pronto, resueltamente a los ojos, puedes ir renunciando a tus deseos. Nunca conseguirás nada de ella, pero no es lo frecuente. Muchas gracias, amigos, por estar ahí y hasta la próxima aventura del Lobo Estepario.